Hola, hola chicos y chicas, sean bienvenidos a una nueva clase de programación avanzada. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es redondear un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que hemos visto más que nada en las últimas clases. Vamos a hacer un ejercicio integrador donde abarquemos todo lo que es array list, linked list, esas cosas ya. Igual les voy a hablar del compare to, que hubo uno de sus compañeros que me estuvo preguntando en la clase pasada, se quedó al final, me preguntó y yo creo que eso es algo interesante que deberían saber todos. Igual que el punto equals y esas cosas, pero yo creo que ya la parte del punto equals ustedes la tienen viendo controlada. Entonces, el ejercicio que vamos a estar haciendo hoy dice así. Una de las características más usadas de un computador es su gran capacidad de leer y procesar información. Un ejemplo de ello son los diccionarios, donde se puede rápidamente encontrar el significado de una palabra. Se debe leer desde pantalla el significado de muchas palabras, perdón, debe ser la palabra, se debe leer la palabra y su significado. Ya. Se lee la palabra y luego el significado. Ahí. Fin de los datos es palabra igual a 111. Cuando le dan una palabra que es 111, eso quiere decir que ya terminaron los datos. Las palabras pueden venir en cualquier orden, no tienen por qué ser de manera alfabética. Puede venir primero hola y después puede venir casa. ¿Ok? No hay una preferencia. Entonces, ejemplo de algunos datos a leer. Imán, lo que es un imán, lavadismo. Ahora es esto que está acá, platicar, kimono, pastaca y por último, cuando viene una palabra que dice 111, eso quiere decir que llegó al final de la lectura de los datos. ¿Ok? Se desea construir una aplicación Java que almacene esta información del diccionario a través de las librerías de listas de Java. Es decir, las librerías de listas de Java son las linked list y las array list. ¿Ok? Que son las que tiene ya Java por defecto. Considere la siguiente interfase para el diccionario, es decir, le está diciendo cuáles son los requerimientos. Primero, insertar palabra, tiene que recibir una palabra de significado, y es el método que inserta una palabra en la estructura de datos. Buscar significado, usted le pasa una palabra y devuelve el significado. Si no encuentra la palabra, debe retornar sin significado asociado. Listado palabras, entrega un string de todas las palabras del diccionario separadas por coma, ordenadas por orden alfabético. ¿Ya? Aquí sí tienen que estar ordenadas. Cuando las devuelvan tienen que estar ordenadas. Ok, entonces listado palabras, se le pasa una letra y retorna un string de todas las palabras que comienzan con la letra. Ok, igual separados por coma, igual que el anterior. Ok, entonces se pide diagrama de clase y código. Aquí no le están pidiendo modelo de dominio ni contrato, ya de eso hemos visto bastante. Y un like list y un array list no cambian la manera de crear el modelo del dominio ni los contratos. Lo que cambia es el diagrama de clase y el código. Por eso vamos a centrarnos en diagrama de clase y código. Nota, utilice las interfaces y clases de Java para su código, list, array list, like list, iterador. No es requisito que el diccionario se encuentre ordenado, solo es necesario para el requerimiento listado palabras. Es decir, ahí lo que le están diciendo es, si usted no quiere, no tenga las palabras ordenadas, pero después cuando pidan el listado ahí tiene que ordenarlas. ¿Ya? O si quiere las puede tener ordenadas, como usted prefiera. Se tiene un método para un string llamado substring. Esto es algo que hay en Java, ¿ok? Pero bueno, se los están contando en el ejercicio. Si se lo están contando es porque de alguna manera lo van a necesitar, ¿no? Hay un método que se llama substring, ya que usted le pasa el valor inicial y el valor final y retorna el substring desde la posición inicial hasta la posición final del string. Es decir, si yo tengo hola y tengo substring de 0 a 2, me toma HO, ¿ok? Es como una manera de buscar un pedacito del string, de extraer un pedacito del string. Ok, entonces suponga que no vienen palabras repetidas, puede no preocuparse por eso. Y la siguiente estructura para guardar los datos del diccionario. Es decir, le están dando la estructura con que quieren que usted almacene los datos. Primero, va a haber un diccionario. El diccionario, ustedes saben que tiene que cumplir estos requerimientos acá. Ya, pero bueno, el diccionario, digamos que
es un array list que va a tener una letra y una lista de palabras para esa letra. Después va a tener otra letra, una lista de palabras, otra letra, otra lista de palabras y otra letra y otra lista de palabras. ¿Ok? Entonces aquí van a estar todas las palabras que empiezan con esta letra. ¿Ok? Entonces va a estar la palabra, el significado, la palabra, el significado. Entonces esto de acá va a ser un array list. Eso que está naranja ahí que dice diccionario va a ser un array list. Y cada una de las listas que tienen las palabras para una letra va a ser un like list, una lista enlazada. ¿Ok? Entonces aquí le ponen letra, clase que guarda una letra y una lista de palabras. ¿Ok? Es esto de acá, es la clase letra. Palabra, clase que guarda la palabra y su significado. Es decir, esto tienen que guardarlo en una clase que se llama palabra. Y diccionario será un array list de la clase letra. Es decir, esto va a ser diccionario. Es decir, le están dando más o menos cómo quieren que estructure esto. Entonces, si vamos primero al diagrama de clase, yo tengo que pensarlo como esto. Voy a tener un diccionario que va a ser una interfase. De hecho, me lo dijeron a mí literalmente. Me dijeron que el diccionario es una interfase que tiene estos requerimientos. Entonces ahí voy a tener esa interfase con estos requerimientos. Y como ustedes saben, si tengo una interfase, tengo que tener una clase que lo implemente. ¿Ok? Entonces esta clase implementa esto acá de diccionario. Y bueno, también se le creó una nueva función que se va a llamar contiene, que la vamos a utilizar para solucionar algunas cositas relacionadas con estos requerimientos de acá arriba. ¿Ok? Luego el diccionario, ya sabemos que es un array list y es un array list de letra. Tiene un array list de letra. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que tener todos estos métodos, pero además es un array list de letra. ¿Ok? Tiene almacenado un array list de letra dentro. Entonces la letra va a tener una letra y una lista de palabras que a su vez es un linked list. Entonces, como yo digo que es una lista de palabras que a su vez es un linked list, la manera tengo que enlazarlo con la clase palabra. Y de esta manera estoy diciendo que esto tiene un linked list de palabras. Fíjense que ese rombito blanco con esa flechita, podríamos decir, está indicando de que esta clase es un contenedor de esta. Fíjense que diccionario en PL tiene un arreglo de letras. Un arreglo de letras, es decir, un array list de letras. Por lo tanto, contiene muchas letras. Por eso es que tengo que poner esto aquí. Cuando yo tenga un array list, un linked list de algo dentro de una clase, yo tengo que enlazarlo con la clase de ese algo. ¿Ok? Es decir, aquí yo tengo un array list de letra, por lo tanto tengo que enlazarlo con la clase letra con este símbolo de acá, indicando de que esto contiene muchas letras. Y a su vez letra tiene un linked list de palabras, por lo tanto hay que utilizar este símbolo de acá para indicar de que letra tiene muchas palabras, tiene un linked list de palabras dentro. Ok. Ya, chicos, les recuerdo, yo estoy mirando el chat. Si tienen cualquier duda, me dicen, porfa. Pero hasta acá esto es la copia de lo que me pidieron acá. ¿No ves? Un array list, es decir, la clase diccionario, que va a tener un array list de letras. Y a su vez la clase letra tiene una letra y tiene una lista de palabras. Que la lista de palabras aquí dice que tiene que ser un linked list. Y a su vez tenemos la clase palabra que tiene una palabra y un significado. Es esta misma estructura llevada a un diagrama de clase. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya. Recuerden, chicos, que a ver, en la prueba le pueden pedir para el diagrama de clase que sea un array list, un linked list, una lista con doble nexo. Si le piden un array list o un linked list, la manera de enlazar las clases es con esto. No hay que poner un nodo. Aunque ustedes saben que el linked list por detrás tiene una clase nodo y tiene los nodos enlazados entre sí. Sí, pero eso ya lo tiene implementado Java. Eso no lo está implementando usted. Por lo tanto, como eso no lo está implementando usted, aunque esto tenga un nodo interno, ya usted no lo ve, pero internamente el linked list trabaja con nodos, usted no tiene que ponerlo como parte del diagrama de clase, porque esos nodos son parte de la librería de Java, no los está implementando usted. Ahora, si tiene una lista con nexo simple que está implementada por usted, entonces si tiene que poner letra,
que apunta a una clase nodo y la clase nodo que apunta a la clase palabra. ¿Ok? Entonces, en dependencia de lo que les vayan pidiendo, ustedes tienen que ver qué símbolo van a utilizar y qué van a enlazar con qué. ¿Ok? Eso es lo más importante. Entonces, vamos a implementar esto. Vamos a implementar esto, que yo creo que la parte aquí más buena es decir, lo más interesante que les puede resultar a ustedes quizás la parte que tiene que dar ordenada alfabéticamente. Ok, entonces, vamos con la clase letra. La clase letra, bueno, no tiene mayor magia. Bueno, esos son comentarios. Tiene una letra, que es un string, según había dicho el diagrama de clase. Esto es traducción literal del diagrama de clase. A ver, aquí les voy a decir después porque dice implement comparable letra. Vamos a dejar eso para lo último porque es una cosa interesante. Ok, pero bueno, olvídense el implement comparable letra. Olvídense esa parte de ahí. Esto de acá que dice private string letra es la variable privada letra. Y este es el like list de palabras que está privado. Ok, que es lo que me aparecía en mi diagrama de clase. Aquí, ¿no ves? Literal lo que me dice el diagrama de clase. Luego el constructor, que el constructor yo le paso la letra, me inicializa la letra y la lista de palabras crea un nuevo linked list vacío. ¿Ok? Recuerden que los linked lists son genéricos, es decir, pueden ser de cualquier cosa. Y como pueden ser de cualquier cosa, yo entre estos símbolos tengo que pasarle qué es lo que voy a almacenar dentro de ese linked list. En este caso, como yo voy a almacenar palabras, yo pongo, oye, linked list, tú vas a almacenar palabras así entre este símbolo. ¿Ok? Entonces le hago el get letra, el get lista palabras, que me devuelve la lista de palabras. Ya, hasta aquí nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El implements comparable letra. ¿Ok? Hay una interfaz en la librería de Java que se llama comparable. Y esa interfaz yo lo ocupo cuando yo quiero comparar dos instancias de una misma clase. Por ejemplo, si yo quisiera comparar una letra, una instancia de letra con otra instancia de letra, yo no podría. Ya es como que yo quiera comparar un, a ver, como que yo quiera comparar un string con otro string. Si yo tengo, por ejemplo, alumno AL1, ¿no? Igual a new, aquí creo una instancia de alumno. Y aquí tengo alumno AL2, igual creo otra instancia de alumno. Ahora imagínense que yo quiera decir, oye, si alumno 1 menor que alumno 2, ¿ya? Y que esto haga algo. Fíjense, esta comparación yo no puedo hacerla, porque estos no son enteros, no son float, no son nada. Entonces, ¿cómo sabe cómo comparar un alumno con un alumno? Entonces, yo a lo mejor cuando comparo dos alumnos, los quiero comparar según la edad, o los quiero comparar según la nota, ¿ok? Entonces, para poder ocupar este símbolo de comparación, ¿ok? Entre dos alumnos, yo tengo que ocupar un método que se llama compareTo. compareTo, ¿ok? Y ese método forma parte de una interfaz de Java que se llama comparable, ¿ok? Comparable. Entonces, aquí si yo digo implements comparable letra, ya lo que yo le estoy diciendo es que yo quiero que dos letras puedan compararse, ¿ok? Que me puedan comparar una instancia letra con otra, porque yo lo quiero hacer para después poder ordenar y hacer estas cosas, ¿ok? Si yo no puedo comparar, entonces no puedo ordenar. Entonces, aquí estoy diciendo, mira, implementa la interfaz comparable. Ya ustedes saben lo que es una interfaz, ya la hemos visto harto en el curso. Entonces, la interfaz comparable, dentro de ella lo que tienen es un método. Ustedes saben que la interfaz no implementa nada. Entonces, ustedes tienen que tomar ese método que se llama compareTo e implementarlo. ¿Ok? Bueno, en este caso, lo que estoy haciendo es tomando el dis.letra. El dis.letra, fíjense lo que es un string. Pero lo que pasa es que la clase string también es comparable. Entonces, como la clase string es comparable, ya tiene implementado el compareTo. La manera en que ustedes pueden comparar si un string es mayor o menor que otro es con el método compareTo. Es decir, hasta ahora lo único que habíamos utilizado del string es el equals, ¿ok? Pero el equals lo único que me dice es si son iguales o diferentes. El compareTo va más allá, me dice si son mayores, menores o iguales, ¿ya?
Entonces, string implementa el compareTo. Por lo tanto, yo puedo decir this.letra.compareTo, porque como es un string, el string implementa ese método y le paso otro string entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, cuando yo implemento el compareTo, lo que yo tengo que garantizar es que este método, ya, imagínense aquí yo tengo una clase comparable alumno, yo digo, ok, voy a hacer la clase alumno, yo quiero que se pueda comparar, entonces voy a crear la clase alumno, voy a decir que comparable, y van a hacer un comparable de tipo alumno. Ok, ya. Y entonces ahí, entonces lo que tengo que hacer es, como yo dije que implementa comparable de tipo alumno, yo tengo en algún lugar de mi clase poner aquí override, y aquí poner el compareTo, que siempre va a retornar un entero. Ahí les voy a decir por qué va a retornar un entero. Aquí ponemos public, retorna un entero, y tengo que sobreescribir el compareTo. Entonces, ese compareTo viene de acá, de esta interfase, comparable, ¿ok? Y entonces aquí entre paréntesis tengo que tener un alumno. Entonces, aquí adentro, acá adentro en this, yo voy a tener el alumno actual, ¿cierto? Es decir, this es la clase actual y AL es el alumno con el que están comparando. Por lo tanto, cuando ustedes estén implementando compareTo, tienen que devolver uno de tres valores. Tienen que devolver un valor. Si es menor que 0, indica que su dato actual es menor que el que le están pasando por acá. Si es igual a 0, indica que son iguales. Y si es mayor que 0, lo que retorna este método, si es mayor que 0, indica que el alumno actual es mayor que este que vino por acá. ¿Ok? Entonces digamos que yo quiero compararlo según su edad. Según su edad. Yo puedo decir, ok, this return this.edad menos al.getEdad. Entonces fíjense en una cosa, esta resta de aquí, si la edad de mi instancia actual, es decir, la que me está ejecutando esto, si la edad es menor que esta edad del alumno que me están pasando por parámetro, si es menor, esto me va a dar negativo. ¿Ya? Si esta es menor, me va a dar negativo. Si son iguales las edades, me va a dar 0. Y si esta es mayor que esta, esto me va a dar positivo, que es justo lo que yo quiero. Entonces después, cuando yo compare dos alumnos, eh, ok, voy a comparar alumno 1 con alumno 2. Entonces la manera en que yo puedo compararlo es diciendo al1.compareTo al2. Entonces fíjense, si esto es negativo, eso quiere decir que este es menor que este. Si es igual a 0, quiere decir que los dos son iguales, tienen la misma edad. Y si este es mayor que este, me va a dar mayor que 0. Entonces, si yo quiero hacer algo cuando sea menor a L1 que a L2, yo digo, ok, cuando esto sea menor que 0, entonces ejecuta lo que hay aquí adentro. ¿Ok? Y esta es la manera en que yo puedo implementar dos instancias que pueda compararlas entre ellas. ¿Ok? Y de hecho esto funciona con los strings sin que yo implemente nada. Porque la clase string de alguna manera implementa esta interfase y tiene implementado este método compareTo. ¿Ok? Entonces aquí en el ejercicio se están aprovechando de eso. Están diciendo, ok, yo lo que voy a hacer es, cuando me pidan comparar dos instancias de la clase letra, yo lo que voy a hacer es comparar el string letra interno. ¿Ok? Y fíjense, digo, ok, el string letra lo comparo con esta letra. Si son iguales me va a dar 0. Si esto me da menor que 0, es porque el actual es menor que este. Y si me da mayor que 0 es porque el actual es mayor que este. ¿Ok? Y esa es la manera en que yo puedo comparar dos instancias letra. Y eso es súper útil.
¿Ya? Eso es súper útil. Igual, si ustedes no quieren comparar y lo que quieren ver es si es igual o no, ahí no tienen que implementar ninguna interfase porque el equals forma parte de la clase object. Y como ustedes saben, todas las clases heredan de object. Por lo tanto, siempre van a poder poner override public boolean equals. Y entonces eso lo que hace es implementar un método para definir si son iguales o no dos instancias. ¿Ok? Es decir, aquí yo igual, en vez de poner el comparable, yo aquí podría también sobreescribir el equals. Pero el equals ya no forma parte de la interfase comparable, ¿eh? El equals forma parte de object. Yo podría aquí hacer override. Es como mismo hacemos el toString. ¿Ya? El toString también podría sobreescribir, lo que me sirve para imprimir mi dato. El boolean, yo pongo aquí boolean equals y yo digo alumno AL, ok. Y yo digo, ok, entonces voy a implementar el equals, lo voy a sobreescribir y voy a decir, mira, dos alumnos yo voy a considerar que son iguales si tienen el mismo nombre. Entonces voy a decir return, voy a asumir de que este alumno tiene this.root, que es un string, ok. Entonces esto tiene un string, por lo tanto como this.root es un string, yo le puedo decir .equals. Entonces estoy tomando un string, que es el this.root, y le estoy poniendo si es equals a otro string. ¿Y qué otro string le voy a pasar? El root de este que me están pasando acá. Get. Ok. Entonces, este punto equals va a ser true si el alumno actual tiene el mismo root del que me están pasando por parámetro, y va a ser false si son diferentes lo que tiene por parámetro. Entonces, estas cositas así como el equals, el compare to, el toString, son métodos que se sobrescriben muy a menudo porque son súper útiles. Estos son para comparaciones y cosas así. El equals, ustedes saben, solo me sirve para saber si son iguales o diferentes. Pero este me sirve para saber si son iguales, menores o mayores. Y el programador mismo es el que define el comportamiento de estos métodos. ¿Ya? Porque por defecto los comportamientos, bueno, el compare to no hace nada. Si ustedes implementan esta interfase, tienen que implementarlo ustedes. Pero el punto equals por defecto ya trae una implementación, pero muchas veces lo que hace es comparar si no si tienen el mismo root ni nada de eso, sino si son justo la misma instancia. ¿Ya? Si no sé, si yo creé una instancia en una variable y después se lo asigné a otra, es la misma instancia, lo único que yo estoy actualizando los enlaces. ¿Ok? Pero ahora, si creo un estudiante con un root y después creo otro estudiante con el mismo root, ahí tengo dos instancias diferentes, porque creé dos clases distintas, ¿no? Es decir, tienen los mismos datos, pero lo creé en tiempos diferentes. Por lo tanto, eso, el punto equals lo que hace por defecto es evaluar eso. Pero muchas veces ese no es el comportamiento que queremos. Entonces, si no es el que queremos, lo sobreescribimos así de esta manera. Esto es súper útil, chicos, súper útil. Y el compare to también. En este caso, el compare to nos va a servir para implementar el ordenamiento. ¿Ok? El ordenamiento. Sigamos. Aquí tenemos la clase palabra que también queremos que se pueda comparar las palabras, también queremos eso. Por lo tanto, ya aquí tenemos los valores privados, eso no tiene más magia, el constructor. Fíjense que aquí en el constructor lo único que yo le paso es palabra y significado. Pero internamente yo igual voy a tener la inicial de la palabra. ¿Ok? Igual, no sé, igual pueden almacenar solo la palabra y cuando necesiten la inicial, pedir la palabra y sacarle el primer carácter. ¿Ok? Y sacarle el primer carácter. Ahora, aquí para no estar sacando el primer carácter todo el rato, lo que se hace es que en el constructor mismo se le saca el primer carácter al tiro. ¿Ok? Al momento aquí se le saca el primer carácter y se guarda aquí en una variable que se llama inicial. Para no tener que estar sacándolo después todas las veces. Entonces, cuando ustedes tengan la clase palabra, van a tener la palabra, el significado y la inicial de esa palabra. Es decir, si es hola, la inicial será H. ¿Ok? Que va a ser también un string. Ok, entonces ya el get significado, set significado, get palabra y get inicial. No vamos a poder cambiar la palabra ni cambiar la inicial. El significado sí.
Y el compare to, ¿cómo vamos a comparar una instancia de una palabra con otra? Bueno, lo que hacemos es comparar el string palabra de la palabra actual con el string palabra de la otra palabra que me pasen por parámetro. ¿Ok? Esto es bien parecido a lo que habíamos hablado ahorita. Por lo tanto, no me voy a detener mucho aquí. Y la interfaz diccionario. Recuerden, cuando ustedes hacen una interfaz, la interfaz no implementa nada. Simplemente define cuáles son los requerimientos. Bueno, aquí también le están poniendo un Javadoc. Esto Javadoc es para poder generar documentación. Parece que ustedes ya han hecho talleres con Javadoc. Entonces deben conocer un poquito de esto. Pero bueno, más que nada es la descripción y el parámetro. Los parámetros que tiene. A veces también se le puede agregar una descripción a los parámetros. Ya, pero bueno, aquí lo que nos interesa, es decir, esto se puede borrar y no hay problema. Pero lo que sí tenemos que tener acá es esto. Que es public void, insertar palabra y lo que recibe. Es precisamente lo que definimos acá. ¿Ok? Definimos cuatro métodos. Insertar palabra, buscar palabra. Bueno, aquí no le pusieron los parámetros, pero deberían habérselos puesto. ¿Ok? Me imagino que es para que no quedara muy grande esta clase acá. Pero ustedes saben que en realidad ahí tendrían que estar los parámetros. Ya, entonces, insertar palabra, recibe la palabra y significado, buscar significado, recibe la palabra y devuelve el significado de esa palabra, listado palabra, devuelve las palabras separadas por comas ordenadas, y listado palabras le pasan una letra y le devuelve las palabras igual, que empiezan con esa letra y ordenadas también. Y ahora viene lo bueno, ahora tengo que tener una clase que me implemente todas estas cosas, ¿ok? Es decir, ya implementé palabra, ya implementé letra, implementé la interfase, ahora tengo que implementar esta de acá, que muchas veces esto crea confusión, ¿no? Porque uno la ve re chica y dice, no, esta es la que menos trabajo me va a dar. Generalmente esta clase de acá es la más compleja y es la que más punto vale también porque es donde está todo lo bueno del ejercicio, ¿ok? Es decir, estas dos clases es literalmente traducir lo que está en el diagrama de clase. Este de aquí también. Esta es la que tiene ya la creatividad de cómo usted va a buscar las cosas, cómo va a devolver el ordenado y todo eso. ¿Ok? Entonces esto generalmente es el que más cuesta, a pesar de que en el diagrama de clase es el más cortito. Porque como él dice, implemento este, entonces todos estos métodos tienen que estar aquí implementados. Ya, aquí están definidos, pero aquí tienen que estar implementados. Entonces vamos a la clase diccionario IMPL. Entonces esa clase implementa la interfaz diccionario. Como implementa la interfaz diccionario, tiene que tener todos los métodos que yo definí en la interfaz diccionario. Pero bueno, primero vamos a poner las cosas que son características de ella, ¿no? Es decir, tengo que tener un array list de letras, que es el diccionario, y este que es contiene, ¿ya? Que es un boolean. Entonces, el array de letras, ¿dónde está? Acá. Ya el array de letras lo defino acá. Tengo el constructor que lo que hace es iniciar el array list de letra vacío. ¿Ok? Y aquí tengo el contiene. Aquí tengo el contiene. Entonces el contiene no es parte de la interfaz, por lo tanto lo ponemos privado. Porque no es un requerimiento que me dio el usuario. Es algo que yo lo agregué para ayudarme a implementar los requerimientos que me pidió el usuario. Pero no es un requerimiento como tal, por lo tanto yo lo pongo privado. ¿Ok? Entonces retorna verdadero si la inicial está en el diccionario y falso en caso contrario. Porque si la inicial ya está en el diccionario, yo no quiero insertarla de nuevo, sino que quiero insertar la palabra dentro de ese inicial. ¿Ok? Entonces, aquí me pasa la inicial y yo tengo que decir si el diccionario tiene ese inicial. Entonces, lo que hago es, mientras, aquí, si el diccionario no está vacío, por supuesto. Es decir, diccionario es un array list. El array list, en la que el list ya nosotros vimos qué métodos tienen todos los que implementan la interfase list. ¿Ok? Eso lo vimos ya en la clase pasada. La interfase list tiene varios métodos. Y uno de ellos es el isEmpty. Y el isEmpty lo que chequea es si está vacío o no. Entonces lo primero que vamos a decir es, si el diccionario no está vacío, ¿ya? Si el diccionario está vacío, ni entres acá, retorna false y listo. Ya retorna rest. Ahora, si el diccionario no está vacío, lo que vamos a hacer es tomar
el string que me pasaron acá y quedarme con el primer carácter de ese string. ¿Ok? Me quedo con el primer carácter de ese string y ahora lo que voy a hacer es ir por cada una de las letras de ese diccionario. ¿Ya? No sé si habíamos visto este for en algún momento, pero en Java hay dos maneras de definir un for. En Java hay dos maneras de definir un for. Por ejemplo, si yo tengo un arreglo, ya digamos que esto es un arreglo que tiene el 1, el 2 y el 3. Ya. Aquí tengo un arreglo, ¿cierto? Yo puedo iterar por ese arreglo en Java de dos maneras. Primero, iterando por sus posiciones, que este es el más utilizado, el que más hemos visto, que voy desde la posición 0 hasta, aquí hay que ponerle la condición de parada, que es array.length. ¿Ok? Length. Entonces, yo quiero mientras i sea menor que array.length y lo que quiero hacer es i más más. Ya este for ustedes lo han visto harto. Entonces fíjense que aquí yo estoy iterando por las posiciones, es decir, y toma las posiciones. Las posiciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, y toma las posiciones, pero en otros casos yo no quiero irme por las posiciones, sino que lo que quiero hacer es irme por los elementos como tal. No me interesan las posiciones. Hay momentos que sí me interesa, qué sé yo, saber que este esté en la posición 1, que este esté en la posición 4. En esos casos yo itero así. ¿Ok? Ahora, si yo quiero iterar por los elementos, yo puedo decir, ok, mira, for, aquí le paso el tipo del elemento, en este caso arreglo, es de tipo int, por lo tanto aquí yo le puedo poner int, y aquí le puedo poner l de elemento, y aquí le pongo dos puntos, y por dónde voy a iterar. En este caso voy a iterar por array. ¿Ok? Entonces si yo aquí imprimo print l, por supuesto print no existe, pero existe .a o .println. Printline. Bueno, en este caso va a imprimir lo mismo que las posiciones porque da la casualidad que aquí le puse 0, 1, 2, 3, que son justo las posiciones de esos elementos. Pero bueno, si aquí yo pongo 5, 2, 1, 8. En este caso. Print i, ¿ya? En este caso, este for de arriba va a imprimir 0, 1, 2, 3, que son las posiciones de esos elementos. Ahora, en este caso, este for lo que va a hacer en vez de iterar por las posiciones, va a iterar por los elementos. Entonces esto va a iterar por 5, 2, 1, 8. Entonces esto es una manera más cortita de iterar por un arreglo, por una lista, por lo que tengan ustedes. Pueden iterarlo así de esta manera. ¿Ok? Entonces eso es lo que está haciendo este for de acá. Este for de acá está diciendo, mira, yo quiero iterar por dis.diccionario, ¿ya? Y la variable de iteración se va a llamar letra. Y como ahora yo no voy a iterar por las posiciones, sino por los elementos como tal, ¿ok? Entonces, esta variable de iteración tiene que ser del tipo elemento, ¿ok? En este caso, diccionario, lo que está almacenando son letras. Por lo tanto, el elemento tiene que ser de tipo letra. Entonces ahora esto cuando itere por diccionario va a primero tener la primera letra, después la segunda letra, después la tercera letra, hasta que en diccionario no queden más letras. ¿Ok? Es otra manera de iterar. Y así es como casi siempre vamos a iterar por array list o linked list. ¿Ya? En el caso de los array list, bueno, ustedes saben que ustedes pueden, dada la interfaz list, dada una posición, pueden obtener el elemento que esté en esa posición. ¿Ok? Por lo tanto, pueden decir, ok, voy a hacer un for desde 0 hasta el len de este diccionario, ya, que por supuesto no es len, sino tienen que ver en la interfaz list cómo yo puedo saber la longitud de esa lista. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ir hasta el len y después ir pidiendo el elemento que está en esa posición, ¿no? Pero no es la manera más óptima.
¿Por qué? Porque en el caso de los liked list, fíjense que cada vez que ustedes piden el elemento de una posición, él siempre va a iterar hasta ese elemento. ¿Entienden? Entonces, si ustedes iteran de esta manera por un liked list, él va a tomar el primer elemento, después va a ir al segundo, lo va a retornar, después va a ir al tercero, va a retornar. Sin embargo, si ustedes van a iterando por las posiciones y le dicen, ok, quiero el elemento que esté en la posición 0, va a devolver el que esté en la posición 0. Si después le piden el elemento que esté en la posición 1, recuerden que en liked list lo único que tiene almacenado es el elemento de la posición 0. Por lo tanto, va a tener que decirle al que está en la posición 0, oye, ¿cuál es tu siguiente? Este, ok, retorno ese. Pero imagínense después que está en la posición 1000. Va a tener que ir desde el 0 hasta el 1000, iterando para devolver el que esté en el 1000. ¿Ok? Sin embargo, si iteran de esta manera, no importa si es un liked list, porque como él está iterando con un for de esta manera, él sabe ya que primero va a retornar el primero, después se va a mover al siguiente y lo va a retornar, después se va a mover al siguiente y lo va a retornar. ¿Ok? Son dos maneras distintas de hacerlo. Y esta es la más óptima. Entonces, cuando vayan a iterar por array list o liked list, iteren siempre así. Y cuando vayan a hacer un recorrido, ¿no? A recorrer un arreglo normal, es decir, un arreglo de entero, un arreglo de alumno, lo que quieran, utilicen el que más necesiten. Si ustedes necesitan la posición del alumno actual, entonces lo hacen iteran con posición, ¿ya? Si lo que necesitan es simplemente el alumno para hacer algún procesamiento, entonces lo hacen con este for que está acá, ¿ya? Entonces, estos son el tipo de detallitos y el tipo de cositas que también le quería ir mostrando, porque este tipo de cosas les arreglan la vida y no van a tener que estar escribiendo tanto. Ok, entonces voy por cada letra del diccionario. A ver, digo, ¿el diccionario no está vacío? No. Entonces tomo este parámetro, me quedo con el primer carácter. Esto es bien cortito, lo que pasa es que está lleno de comentarios y por eso es que se ve más largo. No, pero esto es bien cortito, son como unas 6 líneas de código. Ya. Entonces digo, si el diccionario, aquí voy a almacenar la respuesta. Si el diccionario no está vacío, tomo el primer carácter de este y digo, ok, voy por cada una de las letras del diccionario. Si la letra actual es igual al inicial de la que me pasaron por parámetro, entonces lo encontré. Ahora respuesta es true. De hecho, aquí puedo poner un break, ¿ya? Si lo encontré, puedo poner aquí abajito un break para que salga, porque si no va a seguir buscando. Ya, cuando lo encuentre puedo poner un break, salgo y entonces aquí va a retornar un true. Fíjense que si nunca entra este if, es porque pasó por todas las letras, no le encontró y salió y retornó false. ¿Ok? Entonces ese es el contiene. Vamos ahora al insertar palabras. Me da una palabra, me da un significado. Y entonces fíjense que yo con esa palabra creo una nueva instancia de palabra. Ya con esa palabra y ese significado. Además, me quedo con la inicial de la palabra. Fíjense que yo no le hice un substring, sino que el constructor mismo ya calculó la inicial. Por lo tanto, yo se la puedo pedir aquí a la instancia. Le puedo decir, oye, dame la inicial. Y aquí voy a tener la inicial. ¿Ok? Entonces ya tengo la inicial, tengo la instancia palabra y tengo que decir, tengo que ver si contiene dicha inicial. ¿Ok? Contiene dicha inicial el diccionario. Si el diccionario no contiene dicha inicial, yo tengo que agregarle una nueva letra con esa inicial, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, imagínense que, vamos acá un segundito, diccionario, imagínense que tiene la letra A, B y C, y de pronto entra la palabra dedo, ¿ya? Entra la palabra dedo, y dedo dice, ok, voy a buscar en este diccionario si está la letra D, no está. Ah, no está, entonces tú no tienes ninguna letra donde puedas insertar esa palabra. Porque aquí van las palabras que empiezan con A, las palabras que empiezan con B, las que empiezan con C, pero las que empiezan con D todavía no está la letra en este diccionario. Por lo tanto, lo que hago es inserto una nueva letra D y una lista de palabras vacías y luego la palabra dedo la agrego en esa lista de palabras de esa nueva letra que inserté. ¿Ok? Eso es lo que debería hacer. ¿Ok? Entonces aquí yo digo, ok, si el diccionario no contiene, fíjese, contiene fue el que yo creé ahora mismo. Si el diccionario no contiene ya la letra actual,
la letra inicial actual de la palabra que me está insertando, entonces yo agrego una nueva inicial a ese diccionario que es el de esta palabra. Fíjense que esto, si viene la D con mayúscula o la D con minúscula, los va a considerar como dos letras diferentes. Entonces vean qué cambio pueden hacer acá para que siempre convierta la mayúscula a minúscula. ¿Ok? Hay un método de string que permite convertir a minúscula. Entonces vean qué cambio pueden hacer para si me insertan dedo con mayúscula sea lo mismo que dedo con minúscula. ¿Ok? O casa con mayúscula sea lo mismo que casa con minúscula. Pero bueno, por ahora esto no sirve. Ok. Ahora voy por cada una de las letras del diccionario y me quedo con la letra, ¿cierto? Me quedo con la letra que es la inicial de la palabra que quiero insertar. ¿Ok? En este caso, si quiero insertar casa, aquí me voy a quedar con la letra C. ¿Ok? Y entonces cuando llegue acá, me quedo con la letra C. Entonces a la letra C le digo, dame tu lista de palabras. Y eso me va a devolver, a ver, la clase letra. La clase letra, cuando yo le diga que es lista de palabras, me va a devolver un linked list de palabras. Entonces a ese linked list de palabras yo tengo que agregarle la palabra actual. Y eso es lo que se hace aquí. Se obtiene el linked list de palabras y luego se le dice .add la palabra actual. Y listo. Eso es lo que se hace. Si no está la letra la agrego y entonces después la busco. Ya cuando yo busco acá, yo tengo la garantía de que ya está la letra. Porque si no estaba, la agregué acá arribita. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la garantía de que está la letra. Lo único que hago es buscarla. Y cuando la encuentre, le pido su lista de palabras y le agrego la palabra nueva a esa. ¿Ok? Entonces ya implementé el insertar palabra. Buscar significado. Me dan una palabra. Entonces lo primero que tengo que hacer es, yo tengo el diccionario. Eso es lo que tengo acá en, ¿cómo se llama? En esta clase que implementa la interfase, lo que yo tengo es un diccionario, ¿cierto? Entonces lo primero que tengo que hacer es ir por cada letra del diccionario y ver, buscar la letra que es igual a la inicial de la palabra que yo estoy buscando, ¿ya? Entonces fíjense que aquí es, la respuesta por defecto es sin significado asociado. Después digo, si el diccionario no está vacío, entra acá. Quédate con la inicial, ok. Fíjense, aquí te dice substring, pero porque yo solo quiero la primera letra, ok. Entonces aquí ya tengo la primera letra, ahora voy por cada una de las letras del diccionario. Si no la encontró nunca, fíjense que va a llegar acá abajo y nunca va a entrar acá y entonces va a retornar este valor por defecto, ok. Ahora, si encontró la letra, entra aquí y le dice a la letra, oye, dame tu lista de palabras. Ya imagínense que yo estoy buscando casa. Entonces cuando encontró la letra C, le pidió la lista de palabras. Ahora tengo que ir por la lista de palabras, ya. Aquí estoy iterando de otra manera. Está iterando de otra manera. Pueden iterar de esta forma igual, pero hay otra manera de iterar. Ya, que es esta que están haciendo aquí abajo. Pero bueno, básicamente lo que yo tengo que hacer es, tengo la lista de palabras, tengo que iterar, ¿ok? Y dada la palabra, tengo que compararla, ¿ya? Tengo que compararla con mi palabra actual. Si encontré una palabra dentro de esa lista de palabras que es igual a mi palabra actual, entonces la respuesta la cambio, es decir, por defecto está esta de acá arriba, sin significado asociado, la cambio y pongo significado 2 puntos y el significado de la palabra actual. ¿Ok? Y entonces aquí podría hacerle un break también. ¿Ok? Aquí ahora les voy a hablar un poquito de esta iteración. Cuando ustedes tienen un array list, un linked list, ustedes pueden hacer que devuelva una cosa que se llama iterador. ¿Ok? Los iteradores son unas clases. Son unas clases que tienen varios métodos. Tienen un método que se llama hasNext y otro método que se llama next. ¿Ok? El iterador lo que hace es abstraerme de la iteración. Es decir, yo tengo una estructura de datos cualquiera que puede ser una caja negra, está implementada por debajo. Esto es una caja negra. ¿Ya? Una caja negra, yo no sé cómo está implementada esta estructura de datos, pero yo le quiero decir a esa estructura de datos, oye, get iterador. Iterador, ¿ok? Entonces, si esa caja negra lo que está almacenando es una estructura de datos que está almacenando alumnos, eso me devuelve algo que es de tipo iterador
iterador de alumnos. ¿Ya? Entonces eso yo lo puedo guardar aquí en algo que se llame IT. ¿Ok? Entonces digamos que esto es una estructura de datos cualquiera. ¿Ya? Yo le puedo decir, esto es igual a ed.getIterador. Digamos. Entonces fíjense que eso me permite a mí abstraerme de cómo está implementado esto. No me importa si es un arreglo, si es un array list, si es un linked list. Yo le pido un iterador y lo que me interesa a mí es que cuando yo le pida otro elemento, él me lo devuelva. No me interesa si está yendo por un nodo, después por otro, o si está yendo por un arreglo de una posición a otra, o si está haciendo una estructura de datos rara que no sé cómo lo implementa. No me interesa nada de eso. Lo que me interesa es que me devuelva un iterador y cuando yo le diga, oye, dame un siguiente, me lo dé. Entonces, esto tiene dos métodos. it.hasNext. El hasNext va a devolver un boolean. ¿Ok? Y el boolean va a ser true si le quedan elementos por darte. ¿Ya? Es decir, esta caja negra a lo mejor tiene tres elementos. ¿Ya? Y si el iterador está en este primer elemento y te dice hasNext, todavía le quedan elementos por darte. ¿Ok? Entonces, ahora si yo digo, ok, aquí es de tipo alumno, no alumnos. Ok. Entonces ahora yo digo, ok, quiero el primer elemento. AL. Entonces eso es igual a, y le digo al iterador, oye, si te quedan siguientes, entonces dame el siguiente. Y para pedirle el siguiente es con next. it.next. Y entonces me va a devolver un dato del tipo que yo le dije aquí adentro. ¿Ok? Es decir, esta caja negra, si almacena alumno, esto me va a devolver un alumno. Si esto almacena entero, me va a devolver un entero. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que almacena este iterador y es lo que me va a devolver. Entonces, este concepto de iterador me permite a mí abstraerme ya de cómo está implementada la estructura de datos. Yo lo único que tengo que preocuparme es decirle, oye, dame un iterador, que yo quiero poder iterar por todos los datos que tú tienes internos. ¿Ok? Entonces él me da un iterador y yo a ese iterador le digo, oye, ¿te quedan datos? Sí. Ah, dame el siguiente. ¿Te quedan datos? Sí. Ah, ya, dame el siguiente. Y me abstraigo de saber cómo está funcionando por detrás. ¿Ok? Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Aquí está diciendo la lista de palabras. Lista de palabras es de tipo list. Y list tiene implementado un método que se llama iterador. ¿Ok? Y iterator. Iterator me devuelve un iterador para poder iterar por esa clase. ¿Ok? Los array list, los linked list, todas las listas estas que ustedes vean implementadas en Java, ustedes pueden pedirle un iterador. ¿Ok? De hecho, ustedes pueden crear clases y definir, sobreescribir este método y definir un iterador según como ustedes quieran. ¿Ya? Definen la clase iterador para su tipo, pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle, ¿ya? Solamente les voy a contar para que ustedes sepan que existe, pero ustedes incluso pueden crear clases que devuelvan un iterador implementado por ustedes y hacer que el iterador se comporte como ustedes quieran. Es decir, ustedes pueden crear una estructura de datos que no tenga ningún dato y que cree un iterador que cada vez que le pidan datos le genere la secuencia de Fibonacci, por ejemplo, o que le genere números impares y no está almacenando ningún dato. Fíjense la potencia de eso, ¿no? Hasta ahora yo tengo una clase que tengo que tener almacenados los datos para poder iterar por ello. Pero imagínense poder crear una clase que no tenga almacenado ningún dato, pero tengo un iterador que siga determinada secuencia, ¿ya? Ya sea Fibonacci, lo que sea. Y entonces después, cuando yo le diga al iterador, oye, dame el siguiente, me va a dar el siguiente número de Fibonacci. ¿Ok? Pero no tengo almacenado nada. ¿Ya? Es decir, no es como antes que, por ejemplo, si yo quería los números de Fibonacci, tenía que tener un arreglo lleno de números de Fibonacci. O una lista con nodos llena de arreglos de Fibonacci. Entonces, el iterador también me permite hacer cositas como esa. De tener clases que no almacenen datos, pero yo puedo iterar como si fuera una lista, porque me devuelve un iterador y cada vez que le pido siguiente, me va generando como elementos. Y a eso se le llaman como listas lazy. Lazy es como vagas porque no tienen los datos ahora, sino que los obtiene a medida que usted lo vaya necesitando. Cuando usted le dice al iterador, dame el siguiente, él dice, ok, necesito un elemento, voy a generarlo. Y lo genera y se lo devuelve. ¿Ok? Pero mientras tanto no tiene ningún dato almacenado. Entonces, bueno, pero eso ya es cositas más avanzadas. Después si quieren pueden investigar. Yo solo les doy ahí el bichito de la duda por si después quieren investigarlo. Ok, pero en este caso
por detrás sí tiene implementado el like-list y el array-list, sí tiene almacenado los datos, ¿ya? No es que los está generando de manera lazy, sino que los tiene implementados. Entonces lo que yo le digo es a lista de palabras, que no me acuerdo si es un array-list o un like-list. A ver, lista de palabras. Lista de palabras, no, esta es palabras, letras, tiene una lista de palabras. Claro, lista de palabras es un like-list. Bueno, like-list o array-list, cualquiera de los dos les puedo pedir un iterador. ¿Ok? Entonces lo que le estoy diciendo acá oye, dame un iterador, me devuelve el iterador, como lista de palabras está almacenando palabras, el iterador tiene que ser de palabras. ¿Ok? Si estuviera almacenando alumno, el iterador sería de alumno. ¿Ok? Entonces, iterador de palabras, y entonces ahora aquí yo digo, mientras al iterador le queden elementos, es decir, mientras it.hasNext, lo que hago es que la palabra actual es igual a it.next. It.next, esto va a devolver un object. Por lo tanto, yo tengo que castearlo aquí a palabra. ¿Ok? Entonces aquí lo casteo a palabra. Y entonces aquí voy a tener la palabra actual. Es otra manera de iterar. Igual pueden iterar así. No se pueden decir por palabra, dos puntos, lista palabra. ¿Ya? Igual que lo hacen aquí, lo pueden hacer aquí abajo. Pero bueno, aquí está la otra manera para que ustedes vean que con iteradores también se puede hacer. Ok, entonces voy iterando por cada una de las palabras. Mientras haya siguiente, tomo la palabra actual y la palabra actual del diccionario la comparo con la palabra que yo estoy buscando, que es esta que está acá arriba. Si son iguales, entonces actualizo el significado. Ya digo, ok, la respuesta de significado 2 puntos este. Ya entonces aquí puedo hacer un break, salir de acá, incluso puedo poner un boolean que sea encontrado igual true y poner aquí si encontrado break también y vuelvo a salir del for de afuera. ¿Ya? Pues esta es la manera de buscar una palabra. Listado de palabras. Aquí lo interesante es que tiene que ser ordenado. ¿Ok? Ordenado. A ver, listado de palabras. No se pide que salga ordenado. ¿Cuál es el que se pide que salga ordenado? Este de acá. Este de acá se pide que salga ordenado. Ok, entonces, dado el diccionario, yo quiero imprimir todas las palabras ordenadas. ¿No? Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es tener las iniciales ordenadas. Y luego las palabras que hay interna a cada inicial, igual tengo que tenerlas ordenadas. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, hay una clase en Java que se llama Collections, que la pueden ocupar así como ven acá, Java.util collection. Si van a ocupar iteradores tienen que importarlo así. Si van a ocupar ArrayList lo importan así. En este caso yo voy a importar collections, Java.util collection, porque en collections hay un método que se llama sort, que me permite ordenar ArrayList, LinkedList, todo lo que implemente la clase lista, es decir, la interfase list. ¿Ok? Es decir, ArrayList, LinkedList, sorter list, todo lo que ustedes vean que implemente Collection. Ok, entonces vamos acá. Y lo que yo voy a decir es collections.sort dis.diccionario. Dis.diccionario, ustedes saben que es un array list, ¿no? A ver, dis.diccionario, dis.diccionario, fíjense que es un array list. ¿Ok? Entonces, si yo al collection.sort le paso un array list, él lo que hace es ordenarlo. Y ojo con esto, que esto es muy importante porque si no les va a dar error. Para que él sepa cómo ordenar este array list, tiene que saber cómo comparar las clases internas de ese array list. Por ejemplo, si el array list es de string, si es de entero, si es de doble, no va a tener problema para compararlo. Pero si el array list es de letra, como está acá, ya, ustedes tienen que implementar la interfase comparable. Letra tiene que implementar la interfase comparable. Si letra, es decir, la clase letra, esta de acá no implementa la interfase comparable, entonces el punto sort daría un error, ¿ok? Porque diría, oye, tengo dos instancias letra y no sé cómo compararla, ¿ya? Porque no implementan la interfase comparable.
¿Ok? Entonces, él va a asumir que cuando usted le pasa un array list de algo, implementa la interfase comparable. Entonces, cuando ustedes quieran ordenar algún array list o algún linked list, tengan en cuenta que el dato que ustedes estén almacenando adentro tienen que implementar la interfase comparable. Es decir, si tienen un array list de letra, tienen que hacer que la clase letra implemente esta interfase. Si tienen un array list de string, ya no importa, string lo implementa por defecto. ¿Ok? Si tienen un array list o un linked list de alumno, entonces la clase alumno tiene que implementar la interfase comparable. ¿Ok? Entonces, ojito con eso. Eso es súper importante. Por eso fue que la clase letra implementó la interfase comparable y la clase palabra también implementó la interfase comparable. ¿Ok? Porque las íbamos a ordenar. Ok, en este caso, en este caso lo que hago es collection.sort dis.diccionario y dis.diccionario es un array list de letra, entonces lo que hace es lo ordena y para comparar dos letras llama al compare to que nosotros implementamos. Por lo tanto, ahí si ustedes ven que esto no lo ordena como ustedes desean, es muy probablemente porque el compare to lo están creando mal. Muchas veces, esto lo ordena en vez de menor a mayor, de mayor a menor. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Y es porque y comparable lo hicimos al revés. Me devuelve positivo cuando este es menor que el otro y me devuelve negativo cuando este es mayor que el otro. ¿Ok? Entonces, ojito con eso. ¿Ya? Pero bueno, en este caso ya implementé el comparable de letra. Esto es un array list de letra, por lo tanto el punto source sabe cómo ordenar esto. Entonces, ya cuando yo paso esta línea de código, ya yo asumo que dis.diccionario está ordenado. Cuando yo itere por las letras, ya, cuando yo itere por las letras, ya yo sé que las letras van a venir ordenadas, ¿ok? Porque ya las ordené aquí arriba. Entonces lo que voy a decir es, a la respuesta inicialmente es vacía. A la respuesta le voy a agregar la letra y un salto de línea, ¿ya? Voy a agregar un string bien grande con las letras, los nombres de las palabras, los significados. No, perdón, los nombres de las palabras separados. Bueno, en este caso se están separando por espacio. Aquí lo puedo poner separado por coma, como ustedes quieran, ¿ya? Pero bueno, en este caso imprimo la letra, hago un salto de línea y luego tomo todas las palabras de esas letras, de esa letra específica, ¿ok? Entonces fíjense que las palabras son un linked list de palabras. Por lo tanto, para yo poder hacer collection.sort, palabra tiene que implementar la interfaz comparable, ¿ok? Porque si no el punto sort no va a saber cómo comparar una palabra con otra y no va a saber cómo ordenar y esto me va a dar un error. Entonces en este caso, collection.sort sabe cómo ordenar, por lo tanto sabe cómo comparar una palabra con otra y listo. Entonces al salir de acá, ya la lista de palabras está ordenada. Por lo tanto puedo ir por cada una de las palabras asumiendo de que están ordenadas. ¿Ok? Entonces en este caso, a la respuesta ahora le voy a agregar la palabra, espacio y después voy a seguir iterando por las palabras. Entonces fíjense que va a estar A y debajo en la línea de abajo todas las palabras separadas por espacio. Todas las palabras que empiezan con A separadas por espacio, porque aquí yo les puse un espacio después de la palabra. Cuando terminé de agregar todas las palabras, le hago un salto de línea. Ya entonces ahí va a empezar ahora a agregar en la línea de abajo. Después viene la letra B, si está la letra B, por supuesto, y todas las palabras que empiezan con B, otro salto de línea. Después la letra D, todas las palabras que empiezan con D, otro salto de línea. Y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer este método acá. Listado de palabras. ¿Ok? En este caso, listado de palabras me dan una letra y no me piden, ya, no me piden que venga ordenado. Por lo tanto, no me voy a molestar en que estén ordenados o no. Probablemente si yo lo ordené al llamar el método anterior, van a estar ordenadas. Pero si no, no me voy a preocupar porque no es un requerimiento, ¿ya? Entonces aquí lo que yo hago es, si el diccionario no está vacío, ¿ya? Yo pregunto si el diccionario contiene la letra esta que me están pidiendo acá, ¿ok? Si la contiene, entonces voy, eh, voy por cada una de las letras, ¿ya? De hecho aquí el contiene, yo creo que me sería más conveniente, porque fíjense que aquí el contiene me devuelve true o false, ¿ya? Entonces fíjense, si esto me da true, entonces tengo que buscar la letra una por una, ¿ya? Aquí yo creo que sería más conveniente que el contiene devolviera la letra y devolviera null si no encuentra, ¿entiendes? Entonces hacer algo así como letra L es igual a dis.contiene letra, ¿ya? Y poner, si L es distinto de null,
y ejecutar esto. Ya, pero ahí ya no tendría que hacer este for. No tendría que hacer este for. Porque fíjense que este for yo lo hago porque digo, ¿contiene? True, sí lo contiene. Ah, ya, entonces voy a buscarla. Ya, entonces ya yo sé que la contiene, entonces voy letra por letra del diccionario buscándola. Sin embargo, si esto me devolviera la letra, ya yo no tuviera que buscarla porque la obtengo de este método que me lo devuelve. Entonces, como una tarea podrían ver cómo cambiar eso. Si quieren repasar para la prueba, vean cómo cambiar eso y les va a ayudar también mucho para que practiquen el tema de implementación. Ya, entonces voy por cada una de las letras. Si la letra actual, es igual, es decir, get inicial.get letra, parece que era get letra, sí, get letra, punto equals a la letra actual, es decir, estoy comparando el diccionario, estoy buscando la letra actual. Si la encontré, entonces por cada palabra voy a agregar al resultado las palabras que empiezan con esa letra. ¿Ya? Fíjense, si aquí me pasan B, yo solo quiero las palabras que empiecen con B. ¿Ya? Entonces retorno la lista de esas palabras. Fíjense si el diccionario estaba vacío o si no contenía la letra, ¿ya? Él no va a entrar acá. Por lo tanto, va a salir y va a retornar lista con el valor por defecto, que es este. No existen palabras con la inicial indicada. ¿Ok? Entonces, un buen ejercicio sería, ahora que ustedes vieron cómo se hace esto, sería, si quieren repasar para la prueba, traten de implementar esto ustedes solitos, ¿ya? De cero. Y cuando se queden pegados, van aquí y ven en qué se confundieron. ¿Ok? Entonces eso les va a ayudar a repasar todos los contenidos que hemos visto. Ok, chicos, entonces nada, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Los que están viendo el video, si tienen alguna duda, ya saben, en los comentarios, en el correo, donde más cómodo se sienta. Nos estamos viendo. Chao, chao. Que les vaya excelente.